Este es un mapa de densidad de población de Nevada. Al observarlo, verás que realmente solo hay dos áreas muy pobladas en el estado. En la frontera oeste con California y al sur, cerca de Las Vegas, el resto está poco poblado. Esto no es una simple división entre ciudad y campo, sino que lo que distingue a Nevada es la gran cantidad de tierra bajo control del gobierno federal. En un mapa de tierras federales en Nevada, el 86% del estado, unos 57 millones de acres, pertenece a agencias federales. ¿Pero por qué es así? Quiero decir, ningún otro estado se acerca a esta cantidad de tierras de propiedad federal. Bueno, tenemos que regresar hasta la Guerra Civil, cuando Nevada fue admitido como estado, para entenderlo. En 1864, el norte ya tenía ventaja sobre el sur. El Partido Republicano controlaba firmemente el gobierno federal en Washington, Distrito de Columbia. Con la presidencia en juego, los republicanos no dejaban nada al azar. Aprobaron rápidamente la admisión de Nevada, aceptando al Estado 8 días antes de las elecciones para asegurar 3 votos electorales extra a Abraham Lincoln. Pero ni los necesitaba. Con el sur fuera, Lincoln ganó en todos salvo 3 estados. Por la prisa de incorporar a Nevada a la Unión, se tomaron atajos. Normalmente, un estado necesitaba una población de al menos 60,000 antes de ser admitido. La de Nevada era un poco más de 40,000. El estado aún no tenía fronteras definidas. La esquina sur de Nevada, incluyendo lo que eventualmente se convertiría en Las Vegas, solo se añadió después. La Constitución estatal surgió de una convención apresurada en Carson City, y en lugar de enviar un mensajero con una copia a Washington por tren, la enviaron en código Morse por telégrafo, aunque la Constitución de Nevada incluía una disposición clave exigida por el Congreso. La ley federal permitió a Nevada solicitar ser estado con una cláusula de exención sobre tierras federales. Nevada aceptó desde el inicio no reclamar la propiedad de tierras dentro de sus fronteras. La tierra no reclamada seguiría siendo propiedad federal. Si los delegados de la Convención Estatal de Nevada hubieran tenido más tiempo, quizá habrían reconsiderado la promesa. La mayoría de los estados que habían sido admitidos antes no tenían nada parecido a eso como parte de sus leyes estatales. Podían reclamar tierras vacantes en su jurisdicción y revenderlas o desarrollarlas por cuenta propia. Nevada renunció a ese poder al ser admitida en la Unión. Solo unos pocos estados del oeste han hecho esta promesa. No está claro por qué el Congreso insistió en estos términos. Se ha especulado que la intención era resolver disputas sobre títulos de propiedad tras la Guerra México-estadounidense, cuando Estados Unidos tomó la mayor parte del suroeste, como California, Arizona, Nuevo México y Nevada. En caso de duda, el gobierno federal sería el propietario. También había un pequeño pero creciente grupo de presión a favor de la conservación de la naturaleza. El sistema de parques nacionales que conocemos hoy en día no despegaría sino hasta dentro de 30 años bajo la administración del presidente Teddy Roosevelt. Pero aquí y allá, el gobierno federal empezaba a reservar tierras escénicas que se conservarían como áreas silvestres. El presidente Lincoln firmó una ley para proteger tierras en California, que luego serían el Parque Nacional Yosemite. Otra explicación posible era que el gobierno federal quería garantizar que continuaran los asentamientos agrícolas en Nevada. Las leyes de asentamientos permitieron dividir tierras vacantes del oeste en lotes de 160 o 320 acres para que los colonos las ocuparan y compraran barato. Esto fomentó la creación de pequeñas granjas independientes, que los norteños, en particular, preferían sobre las grandes plantaciones que normalmente se veían en los estados del sur. La colonización de tierras fue clave en el asentamiento de las grandes llanuras, y muchos norteños esperaban que esa tradición siguiera en el oeste. La esclavitud probablemente influyó en su pensamiento. Los norteños opinaban distinto sobre los derechos civiles, y pocos querían dar igualdad a los descendientes de esclavos africanos. Pero los norteños no tenían ningún interés en mantener el sistema sureño de plantaciones que cubrían miles de acres y eran trabajadas por mano de obra esclava. El sur estaba contra las cuerdas en ese momento, pero los confederados no habían sido derrotados, y el destino de la esclavitud aún no se había decidido. Líderes políticos y económicos del norte querían que Nevada se dividiera en pequeñas granjas, donde la esclavitud a gran escala no fuera viable. El problema era que las pequeñas granjas tampoco funcionaban en Nevada, ya que es muy montañosa. Solo Alaska tiene más picos montañosos y, aunque no lo creas, es el estado más seco de la Unión. Ningún estado recibe menos lluvia por milla cuadrada que Minnesota, Iowa, Nebraska y Kansas. Todos se beneficiaron de la colonización. La economía de Nevada tendría que tomar un rumbo muy diferente. Cultivar los cultivos comerciales comunes de esta región, como maíz, trigo y soya, no era posible en Nevada. Lo que sí era factible era la ganadería, criar ganado, ovejas y cerdos. En la medida en que alguna vez hubo agricultura en un lugar como Nevada,
tenía que ver completamente con animales, no con plantas. El principal cultivo comercial en Nevada es la alfalfa, utilizada como forraje y que demanda mucha agua. Un rancho exitoso ocupa mucho más terreno del que jamás proporcionaron las leyes de Homestead. El ganado necesita espacio para pastar. Un rancho promedio en Estados Unidos tiene más de 400 acres, y con su clima árido, un hato de ganado en Nevada necesitaría aún más espacio para pastar. Nevada también resultó rica en minerales como oro y plata. Los mineros ven los bienes raíces distinto a agricultores o ganaderos, y no siempre buscan comprar tierras. Ellos buscan debajo. En vez de dar la tierra a colonos, el gobierno federal la arrendó, otorgó derechos mineros y vendió parcelas a ganaderos. La minería es un negocio de suerte. Una veta rica de mineral puede valer una fortuna, pero hay muchos lugares prometedores que no resultan serlo. Como dicen, incluso cuando encuentras minerales valiosos, el yacimiento no siempre dura mucho tiempo. Una veta de oro o plata puede acabarse en pocos años y enriquecer a su descubridor, pero dejando a los empleados de la mina buscando trabajo en otro lugar. A veces, pueblos surgían junto a minas lucrativas y desaparecían al agotarse la mina. Goldfield, Nevada, es quizá el ejemplo más espectacular de un pueblo en auge, mostrando lo precaria que era la economía minera de Nevada. En 1902 unos buscadores encontraron ricos yacimientos de oro en la frontera con California, a unas 200 millas al sureste de Carson City. En ese entonces, Las Vegas ni siquiera había sido fundada. La ciudad, acertadamente llamada Goldfield, rápidamente se convirtió en la ciudad más grande de Nevada. También llegaron procesadores de mineral de oro. Para 1906 la población de Goldfield era de 20.000 habitantes. El oro no se terminó, pero pocos años después los mineros ya habían extraído todo el oro fácil de obtener. Lo que quedaba estaba más profundo, y los mineros tenían que lidiar con agua subterránea salobre. Eso y las disputas laborales provocaron que la mayoría de las minas de oro dejaran de ser rentables, entrando en declive desde entonces. Solo 225 personas vivían ahí en 2020. Pero Goldfield no va a desaparecer por completo. Es la cabecera del condado de Esmeralda, uno de los más pequeños del país, con 730 habitantes. Pertenece en un 98% al gobierno federal. El modesto Palacio de Justicia es un punto de referencia para la pequeña comunidad, rodeada de grandes edificios vacíos como la antigua preparatoria y el Hotel Goldfield. Curiosamente, muchos dueños aún mantienen estos edificios, esperando que algún día reabran las minas de oro. La historia de Goldfield muestra que la minería de oro y plata tenía ciclos de auge y caída, por lo que comprar tierras en el territorio minero de Nevada era muy arriesgado. Nevada estuvo poco poblada la mayor parte de su historia. La ciudad más grande del estado, Las Vegas, empezó a crecer como metrópoli tras la construcción de la presa Hoover en los años 30. Los grandes casinos, con espectáculos de estrellas de Hollywood y financiados por mafiosos, se volvieron la base de la economía de la ciudad. Actualmente, el área metropolitana de Las Vegas concentra más de 2/3 de la población de Nevada, que suma 31 millones. La segunda área metropolitana más grande de Nevada, centrada en Reno en el oeste, comenzó su crecimiento aproximadamente al mismo tiempo. Reno era famoso en Estados Unidos por ofrecer divorcios rápidos. Las leyes de divorcio liberales de Nevada y su breve requisito de residencia impulsaron el crecimiento de hoteles y apartamentos para divorciados que esperaban 6 semanas para establecer residencia y disolver su matrimonio. Irónicamente, Nevada se pobló gracias al juego, entretenimiento y divorcio, no por agricultura, ganadería o minería. Como la agricultura y la colonización eran poco viables y la minería muy inestable, casi no se demandaban tierras. En la mayor parte de Nevada, el gobierno federal terminó quedándose con el título de casi todo el estado. Entonces, ¿qué hace exactamente Washington con todas esas propiedades? Diferentes agencias tienen tierras para distintos fines. Algunas se usan para conservación y recreación. Nevada es mayormente árida y semidesértica, con pastizales y arbustos, pero la lluvia permite bosques de pinos en algunos valles entre montañas. Los bosques nacionales, Toya Bay Humboldt, tienen secciones dispersas por todo el estado, preservando estas áreas boscosas modestas, pero ambientalmente importantes. Nevada es el hogar del Parque Nacional Great Basin y parte del Parque Nacional Valle de la Muerte. Los visitantes pueden explorar los desiertos y montañas boscosas de Nevada. El terreno es, como te imaginas, duro pero hermoso. Toda esa tierra seca, vacía y despoblada, es ideal para detonar cosas que explotan o volar cosas que podrían estrellarse, lo que ha hecho de Nevada un lugar principal para el entrenamiento y pruebas militares. El ejército opera un depósito de municiones en Hawthorne, donde almacena armas para todas las fuerzas armadas. La Fuerza Aérea tiene 2 instalaciones, ambas cerca de Las Vegas. La base aérea Creech está cerca de Indian Springs,
a 20 millas al noroeste de la ciudad, y la base de la Fuerza Aérea Nellis se ubica en la frontera noreste de la Ciudad del Pecado. La Marina ya cuenta con una base de entrenamiento aéreo en Fallon, a 50 millas de Reno. Desde 1996, la Estación Aérea Naval de Fallon alberga la Escuela de Armas de Caza de la Marina, conocida como Top Gun. Con tantos pilotos entrenando maniobras peligrosas y aprendiendo a usar distintos misiles, los desiertos de Nevada son ideales para este entrenamiento. Pero posiblemente el uso más espectacular de tierras federales en Nevada, o el más aterrador, dependiendo de cómo lo veas, ocurrió en el campo de pruebas de Nevada, al norte de Las Vegas. Entre los años 50 y principios de los 60, aquí es donde el gobierno federal probaba armas nucleares. Durante las pruebas, habitantes y turistas en Las Vegas podían presenciar el poder de la bomba de hidrógeno. Fue un espectáculo inolvidable. El destello, la explosión y la nube en forma de hongo. Todos estaban a una distancia segura de la explosión. Por supuesto, aunque después corrían el riesgo de estar expuestos a la lluvia radiactiva. Más tarde, los tratados de pruebas exigieron que las pruebas nucleares se realizaran bajo tierra, lo que hizo que el espectáculo fuera mucho menos emocionante. La mayoría de los bienes raíces federales está bajo control de la Oficina de Administración de Tierras, que podría describirse como el Departamento de Tierras. No sabemos qué hacer con ellas. Quizá no tengan bienes raíces valiosos, pero la Oficina de Administración de Tierras es el gran propietario de tierras. En Nevada, el gobierno federal posee 57 millones de acres, pero el Departamento de Defensa solo controla 60.000 acres. El Servicio de Parques Nacionales posee un poco menos de 80.000 acres. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre posee 23 millones, y el Servicio Forestal 57 millones. Eso deja a la Oficina de Administración de Tierras con unos impresionantes 47 millones de acres de bienes raíces solo en Nevada. La Oficina de Administración de Tierras no es muy popular en Nevada ni en el oeste. Han sido acusados de mal manejo de caballos salvajes, bloquear acceso a pastizales y frenar el desarrollo económico. Aunque no todo es culpa de la Oficina de Administración de Tierras, el Congreso le ha dado la misión contradictoria de equilibrar la conservación y el uso. La prioridad depende de la administración, por lo que las cosas suelen cambiar frecuentemente. La mayoría del terreno es matorral, desierto o casi desierto, con artemisa dispersa. La tierra no necesariamente es tan valiosa para la conservación. Su principal valor económico es como tierra de pastoreo. La Oficina de Administración de Tierras obtiene algo de dinero al dar derechos de pastoreo a rancheros locales. Estos permisos de pastoreo son clave para los rancheros en Nevada, ya que no siempre poseen mucha tierra. En cambio, poseen algunos terrenos alrededor de los abrevaderos y dependen de permisos federales de pastoreo, donde sus rebaños pueden alimentarse de pasto. La Oficina de Administración de Tierras también hace pagos en lugar de impuestos. A gobiernos locales para compensar lo que los condados recibirían si la tierra fuera privada. Es posible que la Oficina de Administración de Tierras venda terrenos, pero para eso, una empresa privada o un individuo tiene que presentar una petición ante la Oficina de Administración de Tierras. Organizar una subasta es complicado, y los funcionarios locales probablemente se opongan. Al vender la tierra, se pierde el dinero garantizado de pagos en lugar de impuestos, por lo que el incentivo para que los posibles propietarios soliciten es bajo. Puedes invertir mucho dinero y tiempo solo para que otra persona se quede con el terreno que querías. Los acuerdos dejan a mucha gente insatisfecha. Los rancheros piensan que las tarifas de pastoreo son demasiado altas y las restricciones de pastoreo son demasiado estrictas. Conservacionistas dicen que demasiados rebaños invaden hábitats naturales. Los mineros dicen que es difícil conseguir permisos para prospectar y abrir minas. Excursionistas y aficionados a vehículos recreativos piden reservar más tierras para recreación. A fines de los años 70, la administración de Jimmy Carter buscó reservar más tierras de la Oficina de Administración de Tierras para conservación y hábitat animal. Esto provocó la oposición de rancheros y mineros, que culminó en la rebelión del Sagebrush. Los rebeldes querían que el gobierno federal comenzara a vender parcelas de tierra que pudieran usarse permanentemente para el pastoreo o la minería. Llegaron al extremo de reconstruir caminos de terracería para fomentar el desarrollo en parcelas que la Oficina de Administración de Tierras había designado como áreas silvestres. Acosaron a los agentes federales. Nevada consideró aprobar una ley para liberar tierras federales, algo que su constitución estatal realmente prohíbe. Después, la administración de Reagan respaldó a los rebeldes de Sagebrush, revocó áreas silvestres y reabrió tierras para pastoreo y prospección. La legislación para vender tierras federales se estancó en el Congreso, dejando a todos igual que al inicio. Puede debatirse si es práctico que el gobierno federal venda todas esas tierras de una vez. Aunque lo intentaran, muchas tierras quedarían sin reclamar. Pero los burócratas federales tienen un incentivo para quedarse con la tierra más tiempo del que necesitan.
Eso implica que la Oficina de Administración de Tierras sigue siendo importante y su personal mantiene sus empleos. La Oficina de Administración de Tierras está generando problemas serios en las afueras de Las Vegas. La metrópolis en rápido crecimiento está rodeada de tierras federales, en su mayoría controladas por la oficina. La tierra para desarrollo comercial o nuevas viviendas comienza a escasear. Si Las Vegas sigue creciendo, la Oficina de Administración de Tierras probablemente tendrá que vender parte de sus terrenos en los próximos años. Sin embargo, aún no se sabe si eso sucederá, así que nadie sabe qué pasará después. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.